Hola mi gente bonita, espero que se encuentren muy pero muy bien. En el día de hoy vamos a estar haciendo nuestro tercer experimento para el crecimiento de nuestro cabello. Este experimento es totalmente diferente y déjenme decirles que me tiene súper nerviosa porque voy a estar haciendo unas cositas que yo nunca he hecho con mi cabello. Y bueno, este tratamiento consiste en utilizar el aceite de oliva durante 10 días seguidos. Y este aceite de oliva que yo estoy usando es extra virgen y también es presionado a frío. Aquí se los muestro. Entonces lo que vamos a hacer es aplicarnos el aceite de oliva por las noches en nuestro cabello y nos vamos a ir a dormir con él. Así que eso significa que me voy a estar lavando el cabello todos los días. Y también vamos a utilizar el método inverso, que ese método consiste en agachar nuestra cabeza cuando nos estamos aplicando los aceites. Y bueno, déjenme aclararles dos cositas antes de enseñarles la fecha y también antes de medirme el cabello. Bueno, ustedes saben que yo no estoy acostumbrada a lavarme el cabello todos los días, así que por eso les digo que este tratamiento me tiene nerviosa, porque me voy a estar lavando el cabello todos los días durante 10 días, así que estoy ansiosa por ver qué reacción va a tener mi cabello, si me va a ayudar más con el crecimiento, qué es lo que va a pasar. Entonces, ustedes saben, o la mayoría de ustedes saben, que yo me lavo mi cabello 2 o 3 veces por semana, así es como yo estoy acostumbrada. Desde que yo tengo memoria, yo recuerdo que desde muy chiquita yo nunca me lavé el cabello todos los días, siempre me lo lavaba un día de por medio o 2 días de por medio. Lo segundo es que yo tampoco estoy acostumbrada a dormir con aceites. Yo he dormido con aceites en mi cabello, pero ha sido de vez en cuando. Es bien raro que yo lo haga. Y no sé también cómo mi cabello va a reaccionar al dormir con aceites todos los días por 10 días. Así que como les digo, es que estoy súper ansiosa. Así que vamos a ver cómo es que nos funciona este tratamiento. Y también vamos a utilizar el método inverso, que es que vamos a agachar nuestra cabeza cuando nos estemos aplicando los aceites. Así que ahorita les voy a mostrar la fecha para que ustedes vean. Hoy es lunes 28 de mayo. Y ese tratamiento lo vamos a hacer por 10 días seguidos. Así que, ay, Dios mío. Bueno, ahorita me voy a medir el cabello para ver, para obviamente tomar las medidas de cuánto es que nos va a crecer. Se supone que nos va a crecer 1 centímetro por día, lo cual significa que en 10 días nos va a crecer 10 centímetros. Así que vamos a ver si es que esto funciona. Ahorita me voy a tomar las medidas de mi cabello. No sé qué estoy haciendo. Bueno, aquí lo voy a poner desde el 0. Y ustedes saben, yo ya me medí el cabello para el otro, para los resultados del aceite de romero. Si todavía no han visto ese video, aquí abajito se los voy a dejar para que lo vean. Entonces ahorita mi cabello está en 17 pulgadas y si le damos la vuelta es 43 centímetros, así que eso es lo que mi cabello mide ahorita. Así que si está en 43 centímetros, se supone que en los 10 días me va a tener que medir 53 centímetros. Así que vamos a ver si esto funciona. Ahorita les voy a mostrar todo el procedimiento de cómo me aplico los aceites, cómo me lavo el cabello y todo eso. Así que si ustedes quieren saber si este tratamiento funciona o no, quédense a ver este video. En este botecito mantenía el aceite de oliva, pero esta no es la cantidad de aceite que usaba, así que no tenía medida de la cantidad exacta, nada más usaba la cantidad que necesitaba. Así que lo único que hacía era agarrar el aceite con mis dedos y aplicarlo en todo el cuero cabelludo. Como pueden ver, en lo que estoy aplicando el aceite también estoy masajeando el cuero cabelludo. El aceite solo lo apliqué en el cuero cabelludo y no en las puntas. Una vez que termino de aplicar el aceite en todo el cuero cabelludo, tiro todo mi cabello hacia enfrente y agacho la cabeza para darme un masaje por 3 o 5 minutos. A esto se le llama método invertido. Nota importante, este método no lo pueden hacer las mujeres embarazadas. Esto lo estuve haciendo durante la noche antes de irme a dormir. Una vez que termino de masajear el cuero cabelludo, paso a hacerme una trenza para dormir más cómoda.
Al siguiente día lavo mi cabello como de costumbre con champú y acondicionador. Eso sí, trato de enjuagarlo muy bien con el champú para asegurarme de remover muy bien todo el aceite. Así que lavo mi cabello 2 veces con champú. Esta parte de este video yo ya se las había grabado el día que me terminé el tratamiento, pero la estoy volviendo a grabar para dejarles saber qué es lo que está pasando una semana después, una semana y media después de que me terminé el tratamiento. Pero antes de contarles mi experiencia, aquí les voy a dejar la parte en donde les estoy mostrando la fecha y en donde les estoy mostrando cuánto es que me creció el cabello. Hoy es jueves 7 de junio, ya pasaron los 10 días. Entonces lo que voy a hacer es sacarme el mechón de aquí, de la parte de atrás, y lo vamos a medir. Y aquí dice que me mide 45 centímetros. Casi en, ¿cómo se dice? En pulgadas casi llega al 18, está cerquita del 18. Aquí les muestro. Enfóquese cámara. Aquí es donde está aquí mi dedo, es donde se midió, y aquí está el 18, entonces está cerca. Y si le damos la vuelta, entonces en centímetros es 45, lo que significa que me creció solo 2 centímetros en los 10 días. Antes de comenzar les quiero pedir una disculpa si ven un cambio en la luz, pero es que el día de hoy está nublado y el sol está entrando y saliendo, así que eso está afectando la luz. Pero tenía que terminar de grabarles este video porque por Instagram les estuve contando que estaba dudando si iba a subir este video o no, porque no me funcionó el tratamiento. Pero yo les pregunté que si ustedes lo querían ver y pues el 90% de ustedes me dijo que sí, porque querían saber qué hacer y qué no hacer. Así que por eso el día de hoy les estoy grabando este video. Pero como pudieron ver, el cabello solo me creció 2 centímetros. Yo honestamente no me esperaba que me creciera los 10 centímetros en 10 días, porque a mí se me hace imposible. Pero sí, por lo menos me esperaba que me creciera unos 4 centímetros, ya que estaba mezclando varias técnicas con este experimento. Una, que estaba durmiendo con el aceite de oliva, y también estaba utilizando el método inverso. Bueno, como yo ya les había contado, yo no estoy acostumbrada a dormir con aceites en mi cabello. Muchas de ustedes ya saben que yo siempre los tratamientos me los aplico durante el día por unos 30 minutos, una hora y media. Todo depende qué es lo que esté haciendo ese día, pero normalmente no me dejo los tratamientos por tanto tiempo. Y tampoco yo me lavo el cabello todos los días. Yo me lavo mi cabello un día de por medio o 2 días de por medio. Así que cuando yo comencé este tratamiento estaba pensando de que sí, estas dos cosas me podían afectar, pero al mismo tiempo pensé, ok, estoy utilizando aceites todos los días, así que no creo que mi cabello se vaya a poner reseco, porque lo que se dice es que si nos lavamos el cabello todos los días, nuestro cuero cabelludo se reseca, porque estamos removiendo los aceites naturales de nuestro cuero cabelludo. Y pues dicho y hecho, eso fue lo que me pasó. La verdad que, como les digo, yo no lo creía, porque dije, estoy durmiendo, me estoy dejando el aceite toda la noche, así que el hecho de que me esté lavando el cabello todos los días pues no me va a afectar. El tercer día después de que yo comencé este tratamiento, mi cuero cabelludo se empezó a sentir bastante seco, por lo tanto me empezó a picar. Uno de esos días yo estaba concentrada, editando, y sin estar consciente empecé a rascarme muchísimo esta parte de enfrente de mi cabello. Luego me cayó el 20, como diríamos, y me di cuenta que me estaba rascando mucho. En lo que yo me doy cuenta que me estoy rascando mucho, me veo al espejo que tengo en mi escritorio y veo que toda esta parte de aquí la tengo roja. Me estaba no desangrando, me estaba sangrando. Y yo me quedé así como que, oh my god, ¿qué me estoy haciendo? Porque yo soy de esas personas que si algo me pica me tengo que rascar, no puedo controlarme. Entonces me estaba rascando muy fuerte, y esto que yo no uso uñas largas, sí las tengo un poquitito largas nada más, pero no tengo esas uñotas de gavilán pollero. Así que yo dije, wow, me estoy lastimando el cuero cabelludo. Entonces le paré
Y en ese momento lo primero que se me vino a la mente es, ok, necesito parar este experimento porque me estoy maltratando el cuero cabelludo. Pero ya después lo pensé y dije, ok, le voy a dar 2 días más. Si esto me sigue así, voy a tener que pararlo porque no podía continuar maltratando mi cuero cabelludo. Afortunadamente no siguió pasando, pero ya después empecé a notar de que mi cabello, después de que se me secaba, ustedes saben que yo dejo que mi cabello se seque al natural, así que empecé a notar un frizz terrible y yo así como que, ok, ¿qué está pasando? Esto me está afectando también con el frizz. Yo normalmente controlo el frizz con los aceites, pero este aceite no me estaba ayudando con eso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que una vez que yo me terminé el tratamiento, mi cuero cabelludo siguió bastante seco y hasta el día de hoy no me lo he podido quitar. Hasta ayer que lavé mi cabello fue cuando empecé a notar una diferencia. Ahora con el frizz se me está haciendo imposible controlarlo. Ahorita he estado utilizando una mezcla de aceites que yo siempre mantengo, que es aceite de oliva, aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de almendras. Básicamente todos los aceites que yo uso los mezclo y los mantengo en un recipiente por aquí. Eso es algo que yo siempre mantengo, así que eso es lo que estoy haciendo ahorita. Pero esta mezcla no se me está haciendo tan eficaz para controlar la resequedad ni tampoco el frizz, así que por el momento yo no voy a estar haciendo ningún experimento más hasta tener la resequedad y el frizz bajo control. Así que voy a empezar a utilizar otras cosas que yo sé que me ayudan a combatir la resequedad en el cabello o la caspa y también el frizz. Así que esta ha sido mi experiencia con este experimento. Yo personalmente no se los recomiendo si ustedes no están acostumbradas a lavarse el cabello todos los días, ni tampoco están acostumbradas a dormir con aceites en su cabello. Esta es mi experiencia, nada más yo se las estoy compartiendo. Ahora, si ustedes quieren probar este experimento, adelante. Hace 2 días yo me estaba acordando que el primer aceite que yo utilicé cuando yo decidí empezar a cuidarme mi cabello fue el aceite de oliva. Esto ya se los conté en un video que se llama La historia de mi cabello. Si todavía no han visto ese video, aquí abajito en el primer comentario se los voy a estar dejando para que pasen a verlo. Pero en ese tiempo yo no estaba queriendo crecer mi cabello, lo único que yo quería era mantener mi cabello saludable e hidratado. Entonces por eso fue que yo comencé a usar el aceite de oliva. Luego el segundo aceite que yo utilicé fue el aceite de coco. Cuando yo comencé a utilizar el aceite de coco fue cuando yo noté una gran diferencia en el crecimiento de mi cabello, que yo me quedé así como que wow, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo para que mi cabello me esté creciendo tan rápido? Entonces la conclusión aquí es que yo honestamente le he perdido la fe al aceite de oliva. Y otra cosa también es que desde ese entonces yo no había vuelto a usar el aceite de oliva por sí solo. Yo siempre lo he usado, pero lo he mezclado con otros aceites. Así que creo que con este experimento comprobé de que en mi caso a mí el aceite de oliva por sí solo no me ayuda con el crecimiento del cabello. Y también lo comprobé con el tratamiento que les compartí anteriormente, que fue cuando mezclé el aceite de oliva con el romero. Yo honestamente pensé que con ese tratamiento mi cabello me iba a crecer más, porque yo anteriormente también ya había usado ese tratamiento del aceite de oliva con el romero, pero no estaba midiéndome el cabello, no llevaba ese conteo. Entonces ahorita comprobé de que la verdad que no me funciona muy bien. A mí lo que me funciona mejor por sí solo es el aceite de coco. Así que si yo quiero utilizar un aceite por sí solo para el crecimiento del cabello, tiene que ser el aceite de coco. Pero recuerden que esto es solamente mi experiencia y yo para eso estoy, para probar productos y darles los resultados a ustedes. Recuerden que cada persona va a obtener diferentes resultados, así que yo aquí estoy para compartirles mi experiencia. Y por el momento, como les dije, voy a enfocarme a deshacerme de esta resequedad y también del frizz. Y ya cuando tenga esto bajo control, ya vamos a comenzar con los experimentos de nuevo. Así que por ahorita denme un tiempo para poder controlar este frizz rebelde. Y bueno, mi gente bonita, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que este video les guste muchísimo y que les ayude en algo. Recuerden que si este video les gustó y todavía no se han suscrito al canal, lo pueden hacer aquí abajito en
ese botoncito rojo en donde dice suscribirse, solo le dan clic ahí y listo. Y por supuesto que no se les olvide seguirme en mis redes sociales, ya que por allá siempre les estoy compartiendo un poquito más de mi vida y también muchas ideas de atuendos. Así que en todas mis redes sociales me encuentran como Bessie Dressy y yo por allá las espero. Y ya por último, pero no menos importante, que no se les olvide activar esa campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de mis videos y ustedes sean las primeras en verlos. Muchísimas, pero muchísimas gracias por ver. Yo les mando muchos besos y muchos abrazos y los veo en el próximo video. Bye.